¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos con nuestra materia de historia y geografía en relación al gobierno del gobierno de la posguerra del 70. La clase anterior estuvimos analizando el gobierno de Juan Gualberto González, como también Juan Egusquiza, y en el día de la fecha estaremos analizando el gobierno de Emilio Aceval. El gobierno de Emilio Aceval había asumido la presidencia el 25 de noviembre del año 1898 hasta el 9 de enero del año 1902. También podemos mencionar de este personaje de la historia del Paraguay que tenía mucha experiencia y conocimiento en materia administrativa y financiera. Durante su gobierno de Emilio Aceval representaba la apuesta por el civilismo en la conducción del país. Tenían una buena educación, sus viajes al exterior y el éxito en el mundo de los negocios. También tenía conocimientos en las finanzas y en la administración pública. Intentó mejorar también las relaciones internacionales con los que el Paraguay prácticamente tenían a sus alrededores. Durante el gobierno de Emilio Aceval se crearon el Consejo Nacional de Educación, la Dirección General de Escuelas y también el Consejo Nacional de Higiene. También se creó la Oficina Recaudadora de Impuestos Internos. También se declaró una epidemia de peste bubónica que llevó a la creación de la oficina bacteriológica. Se instalaron colonias de inmigrantes, especialmente italianos. La presidencia de Emilio Aceval también tuvo una gran repercusión en el comercio regional para los productos nacionales. También había una diferencia en cuanto a las políticas con el gobierno de Bolivia, tal es así también que había afianzado la Guardia Nacional en el año 1898. Recordemos que en esa época el gobierno boliviano había una disputa por la región occidental o Chaco, donde ellos prácticamente alegaban que era suyo el territorio y por ende estaba siempre latente de que ellos en algún momento podrían invadir esa región y ocupar y de esa manera nuevamente posesionarse sobre esos territorios, tal es así que estuvo también este gobierno de Emilio Aceval preocupado y de esta manera había reforzado entonces esa creación de esa Guardia Nacional. También podemos mencionar que se había reorganizado las fuerzas militares del país y su profesionalización también como el gobierno anterior, ya que siempre, como hemos mencionado, estaba latente la invasión de los soldados o del gobierno boliviano sobre esas tierras para poder de esa manera posicionarse y también adueñarse de esos territorios, ya que ellos querían salir o tenían otras políticas de tener acceso hacia el río Paraguay, ya que habían prácticamente perdido una guerra que tenían con el país del Perú. Entonces, de esta manera, estaban constantemente en peligro esta región, por lo que cada gobierno que asumía trataba de equipar y profesionalizar ante cualquier escaramuza que pudiese suscitarse en cualquier momento. También durante su gobierno, estamos hablando del gobierno de Emilio Aceval, se habían implementado controles de los productos clandestinos. También, como ya hemos mencionado anteriormente, se había creado una oficina bacteriológica o de bacteriología con la intención de prever y detectar a tiempo nuevos brotes epidémicos. Entonces, recordemos también que es importante que ante estas situaciones de salud o de pandemias o de bacteriologías o brotes epidémicos, que el gobierno se preocupe
y tenga una política en respuesta ante esta situación, sobre todo en materia de salud. Hoy en día también haciendo una comparación con nuestro gobierno o con la República del Paraguay, estamos frente a una pandemia y que el gobierno prácticamente se tiene que tomar las medidas correspondientes, políticas sanitarias, a modo de poder contrarrestar y erradicar estos males, o de todo modo, podríamos decirlo también para que se pueda paliar, ya que son bacterias o también pandemias que hacen frente o que a nuestra salud y esto provoca una catástrofe a la humanidad. Entonces es importante que los gobiernos se preocupen, vean las políticas, vean los recursos, de tal manera que puedan contrarrestar y dar respuestas ante estas necesidades en materia de salud. Entonces, es lo que podemos mencionar, podemos observar que también se ha dado prioridad al gobierno de Emilio Aceval. Entonces, a no descuidar que el gobierno de Emilio Aceval se ha preocupado también por materias económicas, por materias administrativas, por materias de finanzas, sobre todo las gestiones que hacían con el comercio en referencia al comercio interno y también los impuestos internos y de esta manera también poder gestionar a nivel internacional otros lazos de comercio, como así también la posibilidad de obtener recursos, créditos, de tal manera para que se pueda llevar a cabo políticas que el Estado tenía como prioridad. Sobre todo también recordar que dio mucha importancia en materia educativa. Bueno, entonces, materias o políticas interesantes que había llevado a cabo el gobierno de Emilio Aceval, que prácticamente estuvo hasta el año 1902. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, estuvimos observando de cómo se ha desempeñado, cómo ha ejercido su gobierno este personaje de la historia del Paraguay en referencia al gobierno de Emilio Aceval.